Sacando todas las dudas, ¿no? Esas dudas que tenemos y también con métodos de prevención. Recordemos que hay algunas cuestiones que todavía hace falta pulir. El trabajo en conjunto que tiene el Estado con los ministerios y las escuelas, las instituciones, es fundamental también, ¿no? En estos tiempos en donde la irrupción de redes sociales, de tecnología, hace que se haga un mal uso de estas herramientas y en muchos de los conceptos terminen siendo situaciones bastante extremas. Pero hoy nos toca hablar de inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto un video del presidente de la Nación hace algunos días en donde mostraba, ¿no?, a través de la inteligencia artificial, situaciones y mensajes. Bueno, ¿qué tiene la inteligencia artificial que puede ayudarnos y qué puede perjudicar en la vida, en la sociedad, en estos conceptos? Así que, por supuesto, la palabra autorizada es el doctor José Farhat. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por visitarnos. No, gracias a vos, Ania, gracias por la presentación. Y bueno, un tema que si bien parecería actual, tiene más de casi 100 años que se viene desarrollando. Bien, eso charlábamos un poco fuera de micrófono, digo, cómo van cambiando los conceptos, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial hoy entendida como IA, ¿no? Porque ya todo el mundo, digamos, pero digo, ¿por qué mutan los conceptos? ¿O qué hay hoy que antes no había? Bueno, lo que se ha logrado en la actualidad, bueno, primero creo que habría que hablar que la inteligencia artificial es una área de la informática, donde son modelos de lenguaje que comprimen o que pueden analizar y conectar muchísimos datos y a través de diferentes modelos entrar en un modelo predictivo para dar una respuesta a una pregunta humana. Lo que ha pasado con la inteligencia artificial a partir del año 2017 es que ha empezado a prestar atención a casi hacer similar al modelo de pensamiento de las personas en cuanto a las respuestas, lo que tiene que ver con es el entendimiento del lenguaje natural, el poder conectar respuestas que parecerían ser esa simulación del razonamiento humano, muy cercanas, muy bien pulidas, que todavía están en práctica, todavía están en entrenamiento, pero que también se han puesto a disposición para que la ciudadanía empiece a interactuar. Hablamos de vinculación a través de texto, como lo que podemos ver a través de ChatGPT en sus primeras versiones. Después fuimos avanzando en cuanto es la conversación, y hoy la reproducción hasta de video, de imágenes o la creación de lo que vendrían a ser avatars muy similares a las personas. Y bueno, todos estos son los nuevos desafíos. Creo que la disrupción más grande, hasta en los jóvenes, digo, fue esto, ¿no? El avatar, que muchos comenzaron como a preguntarse cuánto puede parecerse la realidad, ¿no? Bueno, lo que tiene la inteligencia artificial es que está dentro de un componente de la realidad. Sí. Algo que no podemos desconocer es que tanto el territorio físico como el territorio digital pertenecen al mundo de la realidad. Esto lo vengo diciendo ya hace un tiempo y lo estamos planteando, lo hemos trabajado con el Ministerio de Educación y también con la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Tecnológica. Tenemos que dejar de hablar de la virtualidad. Bien. Porque tiene efectos en el mundo real. ¿Por qué digo esto? Porque virtual es una realidad que puede o no llegar a ser una realidad. Tiene apariencia. Todo esto que está sucediendo hoy impacta en la realidad. El desarrollo de que nos permita una IA, un modelo que nos vuelva más eficiente, impacta en la realidad. Algo que nos llevaba 3 horas y ahora nos lleva 15 minutos, impacta en la realidad. Bien. Entonces, si nosotros empezamos esto de hablar de estas definiciones, me recuerda cuando fue la pandemia y había una discusión en el Congreso de la Nación si eran válidas lo que eran las sesiones a través de videollamadas, sí. Zoom. Y hubo ahí un cambio de lenguaje. Primero se decían reuniones virtuales del Congreso. Cuando se definió como reuniones presenciales remotas, digitales, cambió todo. Es decir, eran válidas. ¿Ves cómo a veces el lenguaje es también importante? Y esto lo empieza a entender la inteligencia artificial también. Eso es fundamental, por eso yo le preguntaba, ¿no? Lo que uno por ahí puede pensar que hace mucho tiempo funcionaba de una manera, hoy cambia de nombre, pero sigue siendo básicamente una evolución de lo que ya venimos atravesando. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Ania, de que hay que cambiar el chip? Y bueno, en esto la humanidad hay un primer desarrollo que hay que trabajar muy fuerte, que es la alfabetización en IA, pero lo hablaba con la señora ministra de Educación, la profesora Susana Montaldo, hace unos días atrás, en un evento, que la alfabetización, entendida como aprender a leer y escribir y a comprender, ha quedado
en el siglo XIX. Hoy la alfabetización que tenemos que pensar es aprender a leer, a escribir, a comprender, es digital, es entender las nuevas dimensiones de la ciudadanía digital, ahora, es la mediática informacional y ahora la de la IA. Hablando de educación, me pasa algo, me pasa algo. Yo soy del libro palpable, del papel, de la novela, de las historias. Hoy los chicos van a internet, sacan lo que le toca y olvídate. Digo, ¿compensa en algún punto algunas cuestiones? Porque entiendo que nada, la tecnología, el avance de todas estas cuestiones ayuda en muchos procesos en la vida real. Pero en otros tanto también genera como un retroceso, ¿no? Porque los chicos ya ni leen. Bueno, ahí Ania, un planteo que me parece importante que tenemos que discutir y ponernos de acuerdo, es que lo que ha pasado con las brechas generacionales y las brechas digitales y los cambios de comportamiento, porque también lo que está pasando, hablabas de redes sociales, eso no sé si lo conectamos después, pero nos traen nuevos comportamientos que tenemos nosotros frente al dispositivo y también nuevos comportamientos que el dispositivo empieza a moldear en nosotros, porque que el algoritmo, que el modelaje de conducta, que los caldos de cultivo, que nos va provocando la interseccionalidad con el dispositivo, también nos tiene que hacer prestar atención de que ver cómo nos adaptamos a este tiempo. Un ejemplo claro con lo que acabamos de decir concreto. Si antes le pedíamos a un alumno para ver su destreza una monografía, hoy, con todos los avances de inteligencia artificial y el uso de tecnología en el aula y de estas innovaciones, ¿es el camino pedir una monografía? ¿O es pedir explicar ese trabajo, cómo se aplica, cuál es la parte práctica de lo que le estamos pidiendo a los chicos y a las chicas mientras estamos queriendo testear el nivel de entendimiento, de aprendizaje, la capacidad de lectura, de cuál es el contenido? Es decir, nos replantea todo este siglo XXI a cuáles son las nuevas estrategias que tenemos que incorporar, cuáles tenemos que adaptar de las que nosotros aplicamos para hacer un test de lectura. Claro. Yo soy abogado, siempre digo que la carrera de abogacía ha sido nuestra hoja de ruta de estudio era como un gran índice, materia, contrato, parecía el índice de cualquier tomo 1 o 2 de una publicación de un doctrinario. Entonces hoy tenemos que cambiar esto, cómo aplicamos en tiempo donde la información está disponible, donde sabemos dónde se encuentra la información, donde es más rápido encontrar la información. Cómo conectamos y damos respuesta ante los problemas van a ser las nuevas habilidades. Nosotros en la última charla que hemos tenido en el Teatro San Martín, en un lanzamiento con la ministra de Educación, le planteaba a las más de 400 personas, que entre tutores, docentes, directores de niveles, que tenemos que pensar en la innovación y la innovación educativa. Pero también como funcionarios de Estado, como agentes públicos, tenemos que pensar la innovación pública. ¿Cómo traemos estas herramientas que permiten dar valor público, que permiten generar un mayor impacto en lo que hacemos? Parece un lenguaje complejo, pero no lo es. Y lo que pasa es que encima las sociedades avanzan progresivamente y hoy se está discutiendo si se digitaliza o no un acta de nacimiento, por ejemplo. Bueno, eso no hay que discutir más. Hacia ese camino vamos, porque te cuento un informe de Naciones Unidas que mide los índices de qué le interesa a la ciudadanía con respecto a su vinculación al Estado. Tiene 3 grandes ítems que le interesa a la ciudadanía: el tiempo, la distancia y la imparcialidad. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano quiere ir una sola vez a hacer un trámite, y si nosotros le reducimos los tiempos, que eso es lo que ha buscado el señor gobernador y ha anunciado de que quiere digitalizar muchos procesos en la administración pública en Argentina, en Tucumán, y bueno, actualmente acaba de asumir el nuevo secretario de Gestión y Planeamiento, que también va a seguir en sus declaraciones, ha mencionado que este es el rumbo. Ese es un tema que le interesa al gobierno de la provincia, pero también a la ciudadanía, y los estudios marcan que es el camino. Y otro, que lo que buscan es la distancia. El ciudadano también, hoy que puede tener un celular en la palma de la mano, también le parece que algo podríamos hacer como el Estado dentro de esa posibilidad de vinculación. Y todos estos desarrollos de inteligencia artificial en Argentina vienen dándose ya hace mucho tiempo.
hubo una mesa de trabajo, tenemos uno de los chatbots a nivel Estado, como es TINA, anteriormente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también un chatbot que es tomado de referencia a nivel global. Es decir, Argentina tiene mucho talento y tiene muchas capacidades para llevar adelante esta instancia. Me quedé pensando en algo, ¿no? De esta reunión que se mantenía con el sector de la educación, digo, cómo irrupción, de alguna manera generó un ruido importante en la pandemia en todos los docentes que no creían necesario el uso de la tecnología y estaban con una educación tradicional y tuvieron que aplicarla. Digo, cómo rápidamente tienen que seguir ayornándose, y hay una gran masa, ¿no? Hay un gran sector de la educación que se resiste todavía, porque lo podemos ver. Digo, qué bueno que los engranajes comiencen a funcionar, porque la demanda de la sociedad lleva a esto, ¿no? Bueno, Ania, yo te pongo algo y te amplío el foco, porque esto lo hemos detectado trabajando desde la Secretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad. No solo los docentes, porque la pandemia en el año 2020 aceleró un proceso de 10 años de digitalización que estaba previsto para el 2030. Entonces, fíjate vos lo que pasó en 2020-2021. Este próximo viernes en el Sheraton, invitado por el IDEP, vamos a dar una charla sobre ciberseguridad para pymes, pero enfocada en la necesidad de construir cultura en las personas de ciberseguridad. ¿Qué nos pasa todavía? No tenemos el entendimiento de la necesidad de adaptarnos a este tiempo donde la transformación digital no es una premisa, ya ocurre, ya está sucediendo y es inevitable. Entonces, la ciudadanía tiene que hacer un esfuerzo de subir un escalón, de alfabetizarse digitalmente. Te doy un caso que hablamos con más de 200 padres la semana pasada en el Colegio Nueva Concepción, invitado por la institución. Le decía a los padres, están escalando solo el Everest los chicos con un concepto que nosotros decimos son nativos digitales. Y los adultos decimos, a mí me supera la tecnología, no entiendo, no sé por qué o dónde están los chicos interactuando, su cultura y su lenguaje. Y estamos dejando que solo escalen el Everest. No, nosotros tenemos que acompañarlos, ser sus sherpas, ser sus guías, y tenemos que aprender de la tecnología. Hoy es intuitiva. Los chicos pueden ser nativos digitales, pero no advierten riesgos, peligros y vulneraciones en las que puede estar. Ciberdelitos, violencia, y lo que hemos traído en nuestras charlas que estamos trabajando este año, que son el modelaje de conducta y caldo de cultivo. Vimos escuelas enfrentándose, chicos que se conectaban a través de sistemas de mensajería, y esos caldos de cultivo que pueden darse en foros, subcultura, pueden empezar a expandirse, porque hoy se da un fenómeno de la viralización y de los que son los fenómenos de influencia negativa-positiva. Porque hoy la vinculación con interfaces digitales puede provocar esto, la amplificación de fenómenos de imitación. Entonces acá tenemos que prestar atención. Sí, totalmente. Y esto es lo que decía, ¿no? Porque uno no está en contra del avance en la tecnología, pero también hay que tener cuidado, porque cada irrupción necesita una reglamentación, ¿no? Y necesita que esta reglamentación no solamente quede en una reglamentación, lo hemos hablado infinidades de veces, la crueldad en muchos de los casos de las redes sociales, lo peligroso que hay, porque lamentablemente hay infinidades de casos que se dan justamente en las redes sociales. Digo, qué importante es que haya un acompañamiento, ¿no?, en esto. Bueno, lo planteas también, Ania, que hay que prestar atención, porque parecería como un dato menor. Las regulaciones son importantes, pero hay que plantear una estrategia de ciudadanía digital, que es lo que venimos planteando. Que la ciudadanía sienta que tiene derechos, que tiene responsabilidades, que tiene que tener garantías, que leyes permitan que no se avasallen sobre ellos. Por ejemplo, la filtración de datos. ¿Qué significa hoy el perfilado humano digital? ¿Qué significa? Que toda nuestra información, nuestra huella digital, sea analizada con Big Data, con inteligencia artificial, y venga una adjetivación por parte de una máquina a decir quién soy o quién eres tú. Esto es muy importante, cómo lo regulamos. Otras cuestiones, Argentina tiene una ley de protección de datos personales de hace más de 20 años. Que no se cumple. Y que fue diseñada cuando todavía Internet recién se estaba lanzando y la ley no lo previó. Necesitamos una nueva ley de protección de datos personales. Necesitamos una autoridad de aplicación estatal y regional, no solo de Argentina, sino regional de América Latina y el Caribe, que permita hacer un juego de contrafuerza con todos estos diseños. Yo te pongo sobre la mesa. ¿Está el Estado en el diseño de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial? No.
¿Está la ciudadanía? No. Y porque también hace uso de esto. En el 2015, Mauricio Macri me llamaba 10 veces por semana en ese audio para decirme que lo vote. ¿Qué hacía Mauricio Macri con los datos? ¿De dónde vivía yo? ¿De cuál era mi teléfono? O sea, digo, no se respeta y el Estado hace uso de esto. Entonces, sería importante avanzar sobre estas leyes y que el Congreso también tenga, digamos, la responsabilidad sobre estas cuestiones. Bueno, si pensamos que el Estado va a utilizar inteligencia artificial, necesita leyes. Porque a diferencia del sector privado, que nosotros podemos preguntar cómo llegó este modelo de lenguaje, este enfoque de inteligencia artificial a esa respuesta y nos digan, bueno, no sabemos. Desde el Estado, la utilización de inteligencia artificial tiene que ser transparente, tiene que ser auditada, que se pueda rendir cuenta a la ciudadanía. Si alguien pregunta cómo se llegó a esa respuesta, es importante que no tenga sesgo, que digamos que la ciudadanía o hay algún interesado que quiera saber qué información se basó esa toma de decisión, es importante. Por ejemplo, también dentro del uso de inteligencia artificial dentro del Estado es plantearnos qué es una posibilidad normativa que tenga una respuesta de por sí o por no, que pueda llevarlo adelante un modelo de inteligencia artificial, o respuestas de actos administrativos que tienen una variedad de toma de decisiones. ¿Puede o no la inteligencia artificial participar en esa toma de decisión? Entonces estos son los nuevos fenómenos que nos tenemos que plantear. El mundo jurídico, la arquitectura jurídica, el mundo de la educación, porque se ha transformado, no es la misma, no podemos pretender hoy hacer una visualización, y esto hablábamos con la señora ministra de Educación, la seguridad, con el señor ministro de Seguridad también, que venimos trabajando lo que es la prevención de estafas digitales, de la vulneración de la violencia, los ciberdelitos. Tucumán es pionera de haber hablado de estos temas y son muy importantes, porque esto de la realidad está compuesta de este territorio físico y digital. Por eso también invito a las pymes que quieran acercarse al Sheraton el día viernes. A las 2 de la tarde vamos a dar una charla sobre cómo construir cultura de ciberseguridad, porque esto que vos planteás es decir, ¿cómo bajamos a un escalón si todavía no conocemos qué está pasando? Entonces, ¿cómo planteo en el esquema de una pequeña empresa que el empleado que está conectado con la computadora, una notebook, que después se lleva a su casa, que se conecta a una red pública, puede generar una vulneración, puede poner o abrir una brecha de seguridad en la empresa, los datos del cliente que transporto en la notebook porque la he cargado y lo llevo, qué significa en materia también de la identidad digital de la empresa y la salud que goza frente a otros y sus clientes. Bueno, todos estos son los planteos que tenemos que tener hoy y que tenemos que adiestrarnos, desarrollar habilidades, competencias. Y nosotros venimos proponiendo, desde la Secretaría de Participación Ciudadana, y lo vengo haciendo también en forma personal, que tenemos que tener una estrategia de ciudadanía digital. ¿Por qué? Que yo tenga la concepción de un nuevo formato de vinculación con las personas a través de un sentido de que no es una ciudadanía política que recién adquiero a los 16 años para poder acceder a un voto. No se trata de eso. Se trata de mi vinculación con un dispositivo que puede alterar mi visión, que puede alterar mi entendimiento, que puede tener técnicas de modelaje de conducta, que hay un desarrollo persuasivo en la tecnología que va a ir guiando los algoritmos para que yo también haga algo. Y algo también que la ciudadanía tiene que saber hoy es la autodeterminación. Que Netflix me diga que esta serie ha sido elegida según mis preferencias, está vulnerando también mi autodeterminación. Totalmente. Lo que está haciendo es meterme dentro de un zoológico que me voy a seguir moviendo dentro de ahí. Pero digo que es importante esto de educar, ¿no? No quiero ser autorreferencial, pero tengo mi mamá, grande ya, que dice, el celular me escucha. Yo estoy hablando que tengo ganas de comprarme un zapato y el celular me empieza a tirar, me dice ofertas de zapato. Y digo, qué importante es poder explicárselo o que me diga, no sé qué le pasa a mi WhatsApp, se cambió, hay un circulito al costado y no saber qué es Meta o para qué sirve, pero yo no quiero esto, me dice ella. Entonces, digo, nos está avasallando y es necesario inmiscuirnos, ¿no? Sí, va muy rápido, está pasando. Por ejemplo, vos traías esto de tu mamá, el celular me escucha. Nosotros seguimos con la concepción de que no somos importantes, y sí somos importantes. Nuestros datos, nuestras preferencias, son datos para poder venderse y poder. Y ahora qué miedo, ¿no? ¿Qué queremos? Qué miedo también. ¿Dónde vamos a invertir nuestro dinero? Y nuestra inversión puede ser un objeto, un electrodoméstico, puede ser un viaje, y toda esa información es valiosa.
¿Y por qué no escucha o por qué va haciendo un mapeo y generando un perfilado nuestro de nuestras acciones? Justamente para ese ofrecimiento en la vida comercial. Y otro falso entendimiento es que la tecnología tiene una cuestión inocua y que no tiene una preferencia o una buscar un beneficio propio. Sí lo tiene. Sí. Por detrás hay diseños, un diseño capitalista, un diseño de obtener ganancia, nada es gratis. Por ejemplo, lo que ha pasado con Meta, con la incorporación de inteligencia artificial en Europa, al tener una legislación que permite a los ciudadanos decir, bueno, en Instagram no quiero que se entrene la inteligencia artificial de Instagram con mis datos personales, con mis publicaciones. Nosotros en América Latina no tenemos esa posibilidad de decir quiero o no quiero, doy mi consentimiento o no, no lo tenemos. Entonces, mira cómo está planteado hoy el escenario. De o lo que hizo Lula, leyes, ¿no? Se necesitan o lo leyes. Que hizo Lula en Brasil, ¿no? Bueno, el fenómeno de Lula, que llevó adelante con una red social, con una plataforma digital, ya lo había hecho también la Unión Europea con otras plataformas. Es decir, tiene que haber algunas reglas que custodien la interseccionalidad entre el dispositivo, las plataformas digitales con la ciudadanía. Los estados tienen mucho para decir, los ciudadanos tienen mucho para decir, la industria tecnológica tiene mucho para decir. Entonces, creo que el ecosistema que tiene funcionando todo esto necesita discutir si realmente podemos identificar cuestiones de derecho, cuestiones de responsabilidades, cuestiones de garantía, si podemos identificar también cómo está construyendo nuevos modelajes de conducta y cultura, porque de pronto pasan 10 años, no discutimos de esto, y cuando emerge una nueva cultura, cuando emerge una nueva configuración cultural, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a decir cómo sucedió esto. Ejemplo, un niño de 2 años le entregó el celular, pasa 10 años, 4 horas con el celular, porque el promedio que se está llegando, 3 horas, 2 horas, 4 horas, y después vemos de pronto a ese joven ya entrando a la adolescencia, planteándonos cosas que nosotros diríamos, pero si nunca hemos hablado de esto, en el colegio nunca te han hablado de esto, totalmente. ¿A dónde lo has aprendido? Totalmente, es real y yo me asombro cada vez más conmigo de 4, ¿no? Que tiene bastante prohibido últimamente el uso del celular porque es impresionante cómo ellos manejan el teléfono, ¿no? Bueno, la verdad que me quedaría preguntando muchas cosas más, José, porque esto es un tema tan amplio y abarca tantas cuestiones, seguramente en otra oportunidad, pero era importante poder hablar de esto, hacer la invitación nuevamente para el día viernes, ¿no? Viernes 14 horas. Bueno, la invitación para mañana jueves, que inicia la Expo de Economía del Conocimiento, Maximiliano Martínez Márquez, que nos ha invitado como ponente, bueno, él está a cargo del IDEP, llevando adelante estas estrategias. Y también el día viernes a las 14:30 va a ser una charla en la cual vamos a tratar de construir la cultura de ciberseguridad, pero pensada desde las personas y no como un aspecto técnico, sino como una estrategia que pone la cultura y lo humano en la centralidad. Y esa expo es interesantísima, ¿no? Porque va a haber hasta stand de plataformas, estábamos hablando de Netflix, estamos hablando de todas estas cuestiones de cómo funcionan y de lo importante, y que más allá de que muchos se han resistido, esto de que hablábamos de Netflix, digo, muchas de estas plataformas están ahondando en temas puntuales como es el grooming, o sea, han dejado mensajes importantísimos, ¿no? Que antes no se hablaba. Bueno, hablar de grooming, hablar de pornografía infantil, hablar de las redes de trata de personas, de estafas digitales, de la manipulación, del eslabón más débil en ciberseguridad que son las personas usuarias de tecnología, es importante en este tiempo. Y han tomado desde un valor comercial, desde series, desde el posicionamiento de las temáticas, el ciberbullying, lo que significa la violencia entre pares. Bueno, todas estas grandes plataformas han tomado como problemas globales que lo han llevado a serie y, como digo, por detrás también lo monetizan al problema. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde el Estado en una matriz preventiva de que son realidades y que tenemos que anticiparnos. Absolutamente. Gracias, José, por visitarnos. No, gracias a vos. Estábamos escuchando al doctor José Farhat, secretario de Participación Ciudadana. Tantas cosas me han quedado en el tintero, así que ya te hay comprometido para una próxima visita, pero esto es importante y por supuesto queríamos debatirlo con él y llevarte toda la información. Hacemos una pausa.